Muy buenas tardes o buenos días. Hoy día vamos a hablar un poco sobre los errores y los sesgos que se cometen en la investigación epidemiológica, ¿ya? Ustedes ya han estudiado en Epidemiología 1 los diferentes diseños de investigación epidemiológica y cada uno de ellos es propenso a diferentes tipos de sesgos, unos más, otros menos, ¿ya? Vamos a estudiar este tema y voy a bajar la cámara, ¿ya? Para que la grabación quede mucho más liviana. Los contenidos que vamos a ver la definición de error, que vamos a entender por error, los tipos de errores que se cometen en los estudios epidemiológicos. También vamos a definir un poco los conceptos de precisión y validez y cómo podemos diferenciarlos. La definición de sesgo en epidemiología, los tipos de sesgo más comunes que se pueden encontrar y algunos ejemplos. Y lo más relevante, cómo podemos controlarlos cuando nosotros estamos diseñando investigaciones. ¿Qué vamos a entender por error o definición de error de medición? ¿Ya? En general, es estadísticamente o matemáticamente, es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. ¿Ya? Y los errores van a ser de dos tipos. Vamos a tener errores de tipo sistemático y errores aleatorios. Los sistemáticos tienen que ver con la exactitud, ¿ya? Y estos sistemáticos son los que se relacionan con la exactitud y de alguna manera se pueden prever, calcular, eliminar mediante, por ejemplo, calibrando equipos, ¿cierto? Calibrando instrumentos de levantamiento de información como la encuesta o haciendo algún tipo de compensación específica. Por otra parte, los aleatorios están relacionados con la precisión, ¿ya? Del instrumento. No se pueden prever, pues dependen de causas desconocidas o aleatorias. Si miramos qué entendemos por exactitud en la cercanía del valor de una medición al valor real, si yo pudiera conocer el valor real o el parámetro de la población, ¿cuánto me acerco con mi estimador? La precisión se refiere al grado de proximidad o cercanía de los resultados de diferentes mediciones entre sí. Entonces, los tipos de errores en estudio epidemiológico que vamos a encontrar son el error aleatorio, ¿ya? Debido a la variabilidad inherente de las mediciones que yo no puedo predecir, que acontece debido a que cuando yo hago un estudio, habitualmente no hago un montón de estudios, sino hago un estudio específico a través de una muestra, y esa muestra tiene que ser tomada de la mejor forma posible para que haya el menor error posible. ¿Ya? Y los errores sistemáticos, que ya lo dijimos, ¿cierto? Es el error que se produce en el diseño o en la conducción de un estudio que llega finalmente a una estimación incorrecta del parámetro o del efecto de interés que se está midiendo. Los errores sistemáticos siempre ocurren en la misma dirección. Los errores aleatorios para un lado o para otro lado. Veamos este ejemplo desde el punto de vista de la estadística, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en este gráfico que muestra la probabilidad de densidad, ¿cierto? Y la precisión en el eje de las X. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, tenemos un valor de referencia, por ejemplo, el parámetro poblacional, que puede ser la media, la varianza, un riesgo relativo, un odds ratio. ¿Ya? Es el parámetro de la población. ¿Ya? Y yo hago un estudio donde tomo una muestra y obtengo el promedio. Este promedio es un estimador de este parámetro, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el promedio está relativamente alejado del valor verdadero de la población, y eso es lo que nosotros llamamos la exactitud. Y ese es el sesgo que yo puedo cometer, ¿ya? Desde el punto de vista estadístico, sería un sesgo, el bias. ¿Cuánto me diferencio del valor verdadero? ¿Ya? En cambio, la precisión, como se define acá, se refiere a la variabilidad de las mediciones que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, si yo pudiera hacer muchos estudios, ¿cierto? Y mis valores van a caer dentro de un promedio, pero se van a distribuir dentro de una determinada variabilidad.
Y eso es lo que llamamos la precisión. Y eso tiene que ver con el error aleatorio. Como dice acá, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la reproducibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se refiere a que el uso de diferentes instrumentos y operadores van a influir en la variabilidad. O cuando hablo de repetibilidad, se refiere a igual instrumento y un mismo operador. Es decir, un mismo operador usa un instrumento y hace mediciones y mediciones, y también va a tener, ¿cierto?, mediciones diferentes, y eso va a determinar la precisión. Este ejemplo que aparece en el artículo de Mauricio Hernández de la revista de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de México, del Instituto de Salud Pública, quiero decir, demuestra la relación que hay entre precisión y validez. Lo que se quiere ver acá son los valores de plomo en sangre reportados en 4 laboratorios. ¿Ya? El laboratorio A, el B, el C y el D. ¿Ya? Y cada laboratorio se contrasta con un valor de referencia, y el valor de referencia está representado por la línea recta en los 4 laboratorios. Entonces, veamos cómo es el laboratorio A. Si ustedes se fijan, el valor promedio de todas las mediciones, el promedio es 12,2. En el laboratorio 2 también tiene el mismo promedio. En cambio, el 3, el promedio es mucho más alto, 15,4. Y en el 4, el promedio es 27,7. ¿Qué pasa en el laboratorio A? Si ustedes se fijan, las mediciones se agrupan sobre el valor de referencia y están muy juntas entre ellas. Es decir, este laboratorio es preciso y es válido. ¿Por qué es válido? Porque las mediciones se centran alrededor del valor verdadero. Y es preciso es porque entre las mediciones hay muy poco espacio. En cambio, perdón, en el laboratorio B tenemos que las mediciones también se agrupan alrededor del valor de referencia, que es la línea recta, pero hay menor precisión, es decir, hay mayor separación de las mediciones. Entonces, este laboratorio es válido, pero no es tan preciso. En el laboratorio C, si ustedes se fijan, al compararlo con el valor de referencia, que es la línea recta, si ustedes se dan cuenta, las mediciones son muy precisas, pero la validez es diferente. Si ustedes se fijan, no es válido porque está sesgado hacia un lado. Es preciso, pero no válido. ¿Ya? Y esto ya se refleja en que el valor que él presenta como promedio es 15, es mucho más elevado que los laboratorios anteriores. En cambio, en el laboratorio D podemos darnos cuenta que las medidas son totalmente imprecisas, muy separadas entre sí y además sesgadas, ¿ya? No válidas. Es decir, C y D son laboratorios que dan valores sesgados, ¿ya? Sin embargo, C es un poco más preciso. En cambio, A y B dan valores mucho más válidos, sin sesgo, pero B es un poco menos preciso. Entonces la pregunta es, ¿a dónde yo envío mis muestras a analizar? Bueno, uno podría estar tranquilo, se los envía al laboratorio A y al laboratorio B, ¿ya? Pero estaría bastante intranquilo si yo lo envío al C o al D. ¿Cómo controlamos el error aleatorio? Una forma de controlarlo es incrementando el tamaño de muestra. Si yo hago un estudio, yo puedo tener mediciones mucho más precisas en la medida que yo voy aumentando el tamaño de muestra, como se ve en este gráfico, ¿cierto? Aquí en el eje de las Y está el error, el eje de las X el tamaño muestral, y en la medida, si ustedes se dan cuenta que yo voy aumentando mi tamaño de muestra, el error aleatorio va disminuyendo. ¿Ya? Teóricamente, mientras más va disminuyendo, es decir, me estoy acercando al valor del parámetro poblacional. En cambio, el error sistemático, aunque yo aumente el tamaño de muestra, nunca lo voy a poder eliminar. Otra forma de controlar el error aleatorio es mejorar los procesos de muestreo.
Es decir, el diseño de muestreo tiene que ser muy bien hecho dependiendo, ¿cierto?, del tipo de investigación que yo esté haciendo. También yo puedo reducir la variabilidad de las mediciones. ¿Cómo? Teniendo buenos protocolos totalmente estandarizados. Es decir, cuando yo aplico un protocolo, que todos lo hagan de la misma manera. Los instrumentos también, calibrados, piloteados, dependiendo del tipo de instrumento. Estamos hablando de equipos médicos o un instrumento que puede ser un cuestionario, ¿ya? Y también yo puedo reducir la variabilidad del error aleatorio a través de tener la posibilidad de hacer medidas repetidas, que no siempre es posible. Y también con métodos estadísticos eficientes que sean adecuados para la naturaleza de las variables que yo estoy analizando. Hablemos ahora del sesgo propiamente tal, del error sistemático. ¿Cómo define sesgo la Real Academia Española? Dice, sesgo, hay muchas definiciones, ya hay una gran cantidad, pero en general, sesgo es la oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado, como lo vimos en el gráfico anterior. Este concepto también se utiliza en el sentido simbólico para mencionar una tendencia a una inclinación. Bueno, aquí se ve, ¿cierto?, en este cartoon, esta caricatura. Entonces la niña le dice, no papá, esa es una noticia falsa, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que pienso? ¿Cierto? Ahí el papá está, como dirían los jóvenes, los muchachos, está cegado. ¿Cómo entendemos sesgo en epidemiología? Es el resultado de un error sistemático en el diseño o la conducción de un estudio, que puede conducir a conclusiones que no son válidas. Aquí cuando hablamos de válidos se refiere a ambos errores en general, ¿ya? Desde ese punto de vista estamos mirando la validez de un estudio. Y estos sesgos se derivan de la deficiencia en la selección de los participantes, cómo los seleccioné, ¿ya? La deficiencia en los procedimientos de recogida de la información sobre la exposición que estoy evaluando o la enfermedad que estoy evaluando, cómo definir ser expuesto, cómo definir ser o no enfermo. También se producen sesgos en la deficiencia en el análisis, interpretación, publicación y revisión de los datos que yo estoy analizando, por los de los resultados que yo obtuve, ¿ya? También yo me puedo sesgar, ¿cierto? Esto aquí indica, ¿cierto?, el sesgo de no respuesta, y aquí cómo seleccioné a un individuo de determinado grupo de personas. En general, cuando hablamos de sesgo, habitualmente no se conoce el valor real de lo que yo quiero estimar, del parámetro que quiero estimar, y solo se dispone del valor observado. En la mayoría de las ocasiones no se tendrá la certeza de la presencia de sesgo ni de su magnitud. Es decir, cuando yo hago un estudio, yo tengo que hacer lo máximo para que el diseño y la ejecución del estudio sea lo mejor posible en relación a la pregunta de investigación, ¿ya? Y tratar de levantar toda la información lo máximo posible para poder controlar todos los sesgos posibles. Pero si ya el estudio, una vez que yo lo hice, ya los sesgos se produjeron. Y en general siempre un estudio va a tener sesgos. Luego, solo es posible prevenir o minimizar los sesgos en el diseño y en la ejecución del estudio, ¿ya? Nuevamente aquí muestro, ¿cierto?, el valor poblacional, el valor de referencia, el parámetro desde el punto de vista estadístico, y acá muestro, ¿cierto?, el valor de la muestra, el estadístico, este estadístico que estima el parámetro. ¿Cuáles son los efectos de los sesgos? ¿Ya? En general, con respecto a la dirección de mi medida de asociación, que ustedes ya la vieron en Epidemiología 1. El sesgo puede tender hacia el valor nulo, es decir, la medida de efecto observada va a ser más cercana a 1 o a 0, dependiendo si estoy usando medidas relativas o medidas absolutas, ¿ya?, de la verdadera medida de efecto. Si es que yo la pudiera conocer, ¿ya? Aquí nos estamos refiriendo al parámetro poblacional, o que se aleje del valor nulo,
O también podemos hablar de sesgo positivo, es decir, la medida observada de efecto es un número mayor que la verdadera medida de efecto que si yo la pudiera conocer, y lo contrario, ¿cierto? El sesgo negativo, la medida de efecto observada, es un número menor que la verdadera medida de efecto si yo la pudiera conocer. Gráficamente, aquí se está diapositiva, aquí tenemos las medidas relativas, ¿cierto? Por ejemplo, un riesgo relativo, un OR, una razón de prevalencia. Recuerden, estas medidas se hacen dividiendo la incidencia de los expuestos dividido por la de los no expuestos, ¿ya? Y obtengo estas medidas de asociación. Y el valor nulo es 1, es decir, si esto es igual a esto, eso da en división 1 y por lo tanto es el valor nulo, ¿ya? Entonces, si vemos estos ejemplos, si el parámetro real de mi población es esta, ¿cierto? Y yo cometo un sesgo, aquí en este caso el sesgo C es un sesgo alejado o un sesgo positivo, ¿ya? Acá en este caso el sesgo tendió hacia el valor nulo, ¿ya? Efectivamente, se aleja del valor nulo, se acerca del valor nulo, ¿ya? O, ¿cierto? En este caso, un sesgo positivo, un sesgo negativo, ¿ya? Acá, por ejemplo, se muestra un caso que el valor real es este, y el sesgo fue tan fuerte que cambió cualitativamente, de pasar de ser un factor de riesgo, pasó a ser un factor de protección, ¿ya? Y lo mismo se puede analizar desde el punto de vista de cuando el valor nulo es 0, y eso ocurre cuando yo calculo, ¿cierto?, mis medidas absolutas. La diferencia de riesgos entre expuesto y no expuesto, la diferencia de odds entre expuesto y no expuesto, o la diferencia de prevalencia entre expuestos y la prevalencia de no expuestos, ¿ya? La interpretación es muy parecida, solo que hay que tener cuidado que unas son medidas absolutas y otras son medidas relativas. Mucha gente se ha dedicado a estudiar los sesgos. Hay un par de artículos bastante clásicos, este es de Sackett, ¿cierto?, que vio los sesgos de los estudios de casos y controles, encontró una centena de sesgos. Aquí hay otro estudio de un artículo de Miguel Delgado Rodríguez, ¿cierto?, junto con Javier Lorca, en que estudiaron también los sesgos, y también esta es una parte del artículo donde encuentra gran cantidad de sesgos y diferentes tipos de sesgos. Acá hay otro estudio del Journal Clinical of Epidemiology, ¿cierto?, en que logró mapear, ya estudiando, como dice aquí, cerca de 17 millones de publicaciones en el PubMed, ¿cierto?, una base de datos, logró mapear a lo menos 235 tipos de sesgo en investigación biomédica, ¿ya? Eso para que tengan una idea que uno cuando hace un diseño de investigación o en cualquier investigación, siempre van a haber sesgos. Lo que uno tiene que hacer es tratar de controlar todos los factores conocidos y por conocer posibles. Hablemos de algunos tipos de sesgos clásicos. Tenemos los sesgos de selección, ¿ya? Ya lo dijimos, ¿sí? Este se deriva, en general, de la deficiencia en el método de selección de los participantes y se pueden producir en el diseño o en la ejecución del estudio, ¿ya? ¿Cuándo se producen? Cuando los individuos tienen diferentes probabilidades de participar en la muestra, dependiendo de la exposición o de la enfermedad que yo esté analizando. También cuando se produce un error sistemático en la asignación de los sujetos, cuando yo sistemáticamente los asigno a que son casos o controles, o los asigno a que son expuestos o no expuestos. Cuando nosotros vemos el proceso de investigación, que a ustedes les va a tocar, ¿cierto?, diseñar su tesis de grado, ¿ya?, o su investigación para graduarse, ¿cierto? Hay varias etapas, ¿cierto? Una etapa que es la de planificación, donde uno construye el protocolo de investigación. Aquí está la pregunta de investigación, el marco teórico, etcétera, ¿ya? Y el diseño, y después, ¿cierto?, parte del proceso de investigación está el diseño metodológico que yo voy a utilizar para responder mi pregunta, y también que tiene una fase de diseño que está dentro de la planificación, y la ejecución,
cómo recolecto los datos, cómo los presento, el análisis, las conclusiones, etcétera, ¿cierto? Entonces, en esta fase de acá es donde nosotros podemos cometer todos los sesgos habidos y por haber, ¿ya? Hablemos un poquito de estos sesgos de selección. Si ustedes se fijan acá, nuevamente tengo mi población de referencia y yo trabajo con muestras, ¿ya? Esta es una muestra. ¿Y qué es lo que trata de mostrar este esquema? Tomé una muestra y si ustedes se dan cuenta, esta muestra quedó cargada a individuos enfermos y expuestos. Esto es teórico, efectivamente, ¿ya? Y por lo tanto, esta muestra probablemente va a estar sesgada, ¿ya? No va a ser una muestra representativa de la población de referencia. Acá también el clásico ejemplo en sus clases de muestreo, ¿cierto? Aquí hay una población y se toma una muestra. Entonces yo de esta muestra obtengo estimadores de los parámetros poblacionales. Veamos algunos ejemplos de sesgo de selección. Hay muchos, como ya lo dijimos, vamos a ver algunos de ellos, ¿cierto? El sesgo de los voluntarios, de no respuesta, de abandono de estudio, trabajador sano, el sesgo de Bergson o hospitalario, el sesgo de prevalencia, sesgo de detección, entre algunos ejemplos. ¿Qué pasa con los voluntarios? ¿Ya? En general, los voluntarios se produce autoselección y esto va a producir un sesgo. ¿Por qué? Porque los voluntarios suelen presentar características particulares que le convierten en un grupo diferenciado. Son personas diferentes al promedio de la población general. Y estas características que los diferencian pueden estar asociadas a lo mejor con el tipo de exposición, con la enfermedad o con ambos factores que yo estoy estudiando, ya sea el factor de exposición o el factor de riesgo o la enfermedad que yo estoy estudiando. Y por lo tanto, cuando uno hace estudio con voluntarios, tiene que tener muy claro que puede estar cometiendo un sesgo. Ejemplo, ¿ya? Este está tomado de un apunte español que está dentro de la bibliografía que está presentada en esta presentación. En un estudio sobre leucemia en los militares expuestos a una prueba atómica, realizada en el año 57 en Estados Unidos, se consiguió estudiar al 76% de los expuestos, ¿ya? 76% de los expuestos, son hartos. Y los investigadores localizaron al 82% de los estudiados, es 82 de 76%, y el 18% restante fueron personas que fueron a contactar por propia iniciativa, se autoderivaron. Y si se autoderivaron es porque a lo mejor tienen conocimiento de esa exposición, están muy preocupados y por lo tanto son personas que de alguna manera son voluntarios, ¿cierto? Y van a tener características muy diferentes a la población general. Pueden que sean más sanos, pueden ser que sean más hipocondríacos, puede ser que conozcan sobre el tema de la exposición, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a producir un sesgo en mi resultado. Fíjense, hubo 4 casos de leucemia en el 82% de las personas reclutadas por los investigadores y 4 casos en ese 18%, ¿ya? Por lo tanto, eso va de alguna manera a sesgar mis resultados. No van a ser representativos porque dentro de mi grupo de personas investigadas hay personas que se autoderivaron, que serían los voluntarios. El sesgo de no respuesta, ¿ya? Eso también es importante, sobre todo cuando uno le hacen una encuesta y le hacen una pregunta y uno no responde, no se acuerda, etcétera, ¿ya? La ausencia de respuesta puede deberse a que no se ha encontrado el sujeto seleccionado o se niega a responder. En ambos casos, los que no responden pueden constituir un grupo muy diferente de la población estudiada. Por lo tanto, cuando yo hago una investigación, tengo que hacer el esfuerzo máximo de incluir a estas personas. Aquellos que dicen, no, no participo, no respondo, no me interesa. Otro tipo de sesgo que ocurre siempre en los estudios de cohorte, ¿cierto? De seguimiento, son las pérdidas que ocurren, ¿cierto? Fíjese que acá, en este esquema, esta es mi población inicial, después de no expuestos,
Y en el tiempo se me van perdiendo individuos que pueden ser expuestos y no expuestos. Y estos individuos puede ser que me sesguen mis resultados, ¿ya? Sobre todo si se pierden individuos que son expuestos, que yo es lo que estoy estudiando. Entonces, ¿por qué se producen pérdidas? El sujeto decide no continuar, ha fallecido por algún problema relacionado con la investigación, se cambió de domicilio, no se puede localizar, etcétera. ¿Ya? Las pérdidas, los sesgos de abandono o de pérdidas son mucho más frecuentes, sobre todo cuando los estudios son muy largos. Y por lo tanto aquí el monitoreo es fundamental. ¿Ya? Otro sesgo que se produce es el sesgo del trabajador sano. ¿Ya? En general, los trabajadores suelen tener mejor salud que la población general y por lo tanto cuando yo hago un estudio en que quiero comparar trabajadores con la población general, tengo que tener claro que estos trabajadores de alguna manera se autoseleccionan para estar ahí y por lo tanto tienen condiciones y características, atributos que lo hacen diferente de la población general. Por lo tanto, cuando yo hago este tipo de estudio, tengo que tener claro con quién me comparo. ¿Ya? Otro tipo de sesgo es el sesgo de Bergson o de admisión que se llama, que ocurre en los casos y controles hospitalarios. ¿Ya? Aquí se produce cuando los sujetos del estudio se obtienen de base hospitalaria. ¿Ya? Por ejemplo, las personas hospitalizadas pueden diferir sistemáticamente de la población general, particularmente en cuanto a exposición a factores de riesgo estudiados. Podría ser que los hospitalizados por alguna otra causa tengan factores asociados a los que yo estoy estudiando. Es decir, esos factores van a influir en la probabilidad de la hospitalización y por lo tanto se van a ir a hospitalizar con factores que a lo mejor están asociados a lo que yo estoy investigando. Un ejemplo aquí, ¿cierto? La relación del consumo de tabaco y cáncer de pulmón. El consumo de tabaco produce numerosas patologías, algunas de ellas de elevada prevalencia como la enfermedad crónica obstructiva, que puede significar que estas personas vayan e ingresen al hospital. ¿Ya? Y si yo los utilizo como controles, ¿qué va a ocurrir? Resulta que estas personas probablemente su COP está asociado a exposición a tabaco y por lo tanto al meterlos como controles van a tender a sesgar mis resultados. ¿Ya? Esto hace que los controles no sean representativos en cuanto a la exposición al factor de riesgo en la población de donde provienen, ¿ya? Porque son controles de alguna manera asociados a la exposición que yo estoy estudiando. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo diseño un estudio de casos y controles, los controles yo los tengo que seleccionar independiente de su estatus de exposición. Otro sesgo de selección es el sesgo de prevalencia o de supervivencia. Este se produce cuando se eligen casos prevalentes. Los casos prevalentes son los que se mantienen durante mucho tiempo, ¿ya? En lugar de caso incidente. El caso incidente es el caso que yo recién diagnostiqué como caso nuevo. ¿Ya? Si la exposición es un factor pronóstico de la enfermedad. ¿Ya? En general, los casos prevalentes no representan la historia natural de la enfermedad, ya sea porque son casos que son muy graves y mueren, o son casos muy leves y sanan muy pronto. Por lo tanto, cuando yo hago un estudio, ¿cierto? Con casos prevalentes son individuos que se han mantenido vivos en el tiempo, son supervivientes de la enfermedad. Y por lo tanto, como dice acá, al ser supervivientes de la enfermedad, no tienen por qué tener una distribución similar de los distintos factores de riesgo de la enfermedad con respecto al total de los casos. Por lo tanto, para evitar el sesgo de prevalencia, el ideal es hacer el esfuerzo de trabajar con casos incidentes, lo más nuevos posible. Sesgo de detección, otro tipo de sesgo que se produce bien habitual, se produce cuando el estatus de exposición influye en la selección.
Las personas que por estar expuestas o por presentar una clínica, ¿cierto? Una sintomatología clínica relacionada con la exposición, tienen una mayor vigilancia. Por lo tanto, al ser vigilados constantemente, existe más probabilidad de detectar algún tipo de enfermedad en esos individuos. No porque esté asociando esa exposición a esa enfermedad, sino que como yo los vigilo, puedo detectar una serie de cosas que probablemente yo no habría detectado en la población general. Ejemplo, en los estudios de caso y controles sobre la administración de estrógenos en mujeres y cáncer de endometrio, ¿ya? Consumo de estrógenos, anticonceptivo y cáncer de endometrio, dado que los estrógenos pueden producir metrorragia, ¿cierto? Sangramiento, esto lleva a las mujeres a solicitar mayor frecuencia de atención sanitaria. Se van a atender, se van a revisar muchas más veces que la población de mujeres en general. Y como este signo de metrorragia es un signo de cáncer de endometrio, se va a incrementar su búsqueda indirectamente. Indirectamente se va a incrementar la búsqueda, ¿cierto? En el grupo que toma estrógenos, ¿ya? Voy a encontrar más cáncer de endometrio en el grupo que toma estrógenos, no significando eso probablemente que hay una asociación entre tomar estrógeno y cáncer, ¿ya? Entonces se va a detectar más casos de la enfermedad, no tanto porque los estrógenos la producen, sino porque se facilita su diagnóstico. Sesgo de detección. Bueno, aquí quedamos con esta primera cápsula y seguimos con esta clase de sesgo en la próxima cápsula.